Bienvenidos una vez más a este programa Entre Papeles, que ya alcanza el número 20, si no mal recuerdo, 19-20. Hemos hecho ya profesor Antonio González, que también, como siempre, nos acompaña por ser nuestro historiador y sobre todo nuestro gran investigador. Y hoy también tenemos un gran invitado, un queridísimo amigo de esta casa y además amigo personal, el doctor Eduardo Fernández, que también siempre asiduamente nos visitamos y conversamos gratamente sobre algunos tópicos de gran relevancia. Hoy tenemos un programa bien interesante, doctor Eduardo y mi querido doctor Antonio. En primer lugar, quisiera hacerle publicidad a las publicaciones del Archivo Histórico. El mejor regalo que uno le puede hacer a alguien que escribe un libro es comprándole su libro. Y tenemos a veces la mala costumbre de pedirlo regalado. Eso es como muy criollo. Si usted quiere hacer un buen regalo, aunque cueste muy poco, cómprele el libro a la persona que usted conoce, porque esa es la mejor manera de honrarlo y sobre todo de contribuir a los altos costos que generan pues las impresiones de nuestras publicaciones. Quería recomendarle este de las defunciones capitulares, que es una publicación del archivo que data de 1903 a 1984. Un dato bien relevante que nos hace recalcar todas las historias, tradiciones, los personajes que fueron enterrados, que fueron velados y sobre todo que formaron parte también de nuestra sociedad civil. Yo quería preguntarle, primero comenzar con el doctor Eduardo Fernández, preguntándote qué recuerdos gratos tienes tú de la Catedral de Caracas, porque en algún momento me hablabas de una experiencia con Monseñor Arias Blanco, y eso es recordar tu remoto pasado, pues sobre todo tu infancia. Cuéntanos algo sobre eso. ¿Cuántos años? Bueno, muy niño. Primero, gracias por este honor tan grande de invitarme a este sitio espectacular que es el Museo Sacro y el archivo histórico. Qué bueno lo que ustedes están haciendo aquí. Yo quiero felicitarlos porque es un trabajo excepcionalmente bueno. Había oído hablar de lo que ustedes estaban haciendo, pero no lo había visto. Ahora lo veo y me produce una enorme admiración y quiero felicitarlos y animarlos a continuar en este trabajo tan bueno para la iglesia, para la patria y para la historia. Bueno, yo muy niño iba con mi mamá al centro de Caracas, se llamaba. Nosotros vivíamos en Sabana Grande, que eran las afueras de Caracas. Y recuerdo mucho el tranvía. O sea, yo conocí la Plaza Bolívar de Caracas en tranvía, llegué a la esquina de Las Gradillas. O sea, llegaste a utilizarlo, pero tú no eres tan mayor, Eduardo. No, yo no soy tan mayor, pero eso una edición póstuma del tranvía. Ya. Y bueno, los rieles del tranvía estuvieron en la Plaza Bolívar hasta hace relativamente poco tiempo. Bueno, y entonces llegar a la Plaza Bolívar, ver la estatua del Libertador, ver el edificio, la catedral, y eso a un niño pues tiene que impresionarlo mucho. Me impactó mucho conocer el centro de Caracas. Después, como tú lo dices muy bien, Rino, tuve la ocasión de ser amigo, no sé por qué, porque la diferencia de edad era muy grande, pero sin embargo me distinguió con su amistad con Monseñor Arias Blanco, que fue gran arzobispo de Caracas. Y nuestra relación nació mucho por la política, porque en esa época estábamos viviendo los últimos años de la dictadura del general Pérez Jiménez. Y Monseñor Arias Blanco tuvo un papel protagónico muy importante, porque sintió que su deber como pastor era hablar, y hablar con rotunda claridad, sin ofender, sin adjetivos impropios ni nada, pero la carta pastoral de Monseñor Arias Blanco del 1 de mayo de 1957 produjo un efecto enorme en Venezuela, porque era la primera vez que se denunciaba que la dictadura no era tolerable, que la situación, sobre todo la situación social. ¿Por qué Monseñor Arias escoge el 1 de mayo para producir su carta pastoral? Porque es el Día de los Trabajadores, el Día Internacional de los Trabajadores. Y entonces, con motivo de celebrarse esa fecha, produce ese documento donde hay una denuncia más que política, social, que no hay derecho
que en Venezuela haya unas minorías opulentas que tienen enormes cantidades de dinero y unas mayorías que no tienen nada. Monseñor Arias Blanco no era que tuviera nada con quienes por su trabajo se hacían dinero, sino que había que generar oportunidades para todos los venezolanos. Fue un gran pastor, un gran obispo, y los dos amigos, Bernardo Lebel, Osuna y yo, íbamos a visitarlo con frecuencia. Nos sentábamos en el corredor del Palacio Arzobispal. Él tenía una silla mecedora, nosotros nos sentábamos en unas sillas normales y conversábamos hasta altas horas de la noche. Y de repente compartíamos algún refrigerio ahí en esa cosa. Tengo una anécdota con la Catedral de Caracas muy simpática. Una de mis primeras tareas políticas fue contribuir a la divulgación de la carta pastoral del arzobispo de Caracas, Arias Blanco. El párroco de la catedral era Monseñor Sarratú, y había un cura muy beligerante llamado Hernández Chapellín. Claro, por supuesto. Que era el que dirigía el periódico La Religión. Director de La Religión, exactamente. Director del diario La Religión. Bueno, creo que incluso llegó a estar preso en algún momento, detenido y tal. Bueno, pero entonces distribuíamos, porque la dictadura empezó a perseguir la carta pastoral, a tratar de impedir que se publicara, que se divulgara, que se conociera. Y entonces se nos ocurrió que la mejor manera de distribuir la carta pastoral era subirnos a la torre de la catedral y desde allá arriba tirar los panfletos, los folletos, la literatura. Pero entonces la policía, bueno, fácilmente ubicó de dónde venía. ¿De dónde viene esto? No era del cielo. Vamos a buscar. Yo estaba con unos compañeros a quienes les advertí, no salgan porque a la salida nos van a agarrar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero mis amigos se impacientaron y se fueron. Bajaron de la torre de la catedral y trataron de salir y cayeron a planazos, pero una cosa bestial. Y yo veía desde allá, y yo de aquí no me voy. O sea, te salvaste de unos cuantos planazos. Me salvé porque además la policía creyó que los que habían bajado eran los que estaban ahí. Que eran los, exacto. Y yo estaba allá arriba, me quedé prudentemente. ¿Y tú estabas solo o te habías quedado con alguien más? No, yo me quedé en esa oportunidad. Pero además cumplí legalmente y le dije, no vayan a bajar porque les van a dar planazo. O sea que hay que escuchar. Sí, entonces bueno, pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de esa plaza. Es un símbolo de Caracas, la estatua del Libertador, la estatua ecuestre. De modo que bueno, todo lo que se haga para que los venezolanos de las próximas generaciones tengan claro la historia que gira alrededor de la Plaza Bolívar, del monumento, la estatua ecuestre, y de la catedral, que es el símbolo espiritual de Venezuela, pues me parece muy bien. Qué maravilla. Además la Plaza Bolívar recientemente la mantienen bastante limpia y está en condiciones maravillosas. Si no conoces la Plaza Bolívar, hay que conocerla. Si no conoces la catedral, hay que conocerla. Sí. Sobre todo porque ahí se gestó la República, sí, claro. Ahí se dieron los gritos de libertad, el paso de la colonia, la República, y sobre todo, doctor Antonio, usted que es un amante fervoroso de la historia, nuestro querido doctor Antonio es Premio Nacional de la Historia 2024 y 2022, y además un gran amigo y un gran investigador de nuestro querido archivo. Háblenos un poco sobre el tema de la Catedral de Caracas, un poco su historia, sus anécdotas y toda aquella cantidad de experiencias que seguramente la catedral, esas paredes, pueden transmitirnos a cada uno de nosotros. Sí, bueno, gracias por la invitación, padre. Gracias por su presencia, doctor, acá, las compañeras que también están presentes. No se va a entender la historia de Caracas la historia de la catedral sin entender la historia de Caracas, es una sola cosa. Creo que ustedes han hecho una breve mención allí de lo que es el centro histórico de Caracas, lo que llaman cuadrilátero. Escenario en sinfín de situaciones. ¿Quién no va a recordar la jornada de febrero de 1936, por ejemplo? Una vez caído Juan Vicente Gómez. Y muchas cosas más.
contarlo en tan pocos minutos sería una osadía y se quedarían muchas cosas guindando por allí que son de vital importancia. La Catedral de Caracas nace con Caracas, definitivamente. Y Caracas nace en momentos de mucha precariedad. No fue fácil la construcción material de Caracas. Iba acompañada obviamente de una construcción espiritual y de una construcción institucional. Y no fue nada fácil, aparte de la resistencia indígena que estuvo presente permanentemente en todo lo que llamaban para entonces el Valle de los Toromaimas, sí, de lo que conocemos como el Valle de Caracas, que en aquel tiempo era bastante reducido, apenas llegaba hasta la esquina del Cují y después hasta Candelaria, y después, bueno, obviamente se fue extendiendo por razones propias de la dinámica del crecimiento poblacional, la demografía, etcétera. Por allí pasaron Francisco Fajardo, Rodríguez Suárez, que fue el fundador de Mérida, y Diego Lozada últimamente, que fue el que cometió la tarea definitiva de la fundación. Nada fácil resultó para estos hombres llegar a eso. Francisco Fajardo era mestizo, ¿no? Eran mestizos, hijo de la cacica Isabel y un fulano Fajardo ya en la isla de Margarita. Y además la catedral, doctor Antonio, ha tenido el privilegio de haber recibido los restos mortales de nuestros libertadores, sobre todo los funerales solemnes recibidos por nuestros queridos arzobispos de Caracas. Los restos mortales del Libertador, me imagino que en su primer momento reposaron en la Catedral de Caracas, y luego hasta hace muy poco tiempo también estarían presentes enterrados pues los papás del Libertador, Capilla de la Trinidad, la Capilla de la Santísima Trinidad, que luego se pasa a Guzmán Blanco, si no mal recuerdo, expropia esa iglesia y la convierte pues en el Panteón Nacional, pues, exactamente, ¿no? Y fíjate, yo quería preguntarle, la iglesia catedral es la iglesia madre, es la iglesia más importante que la preside el arzobispo de Caracas. En este caso, porque estamos hablando de la Catedral de Caracas, la preside el obispo, y además tiene un grupo de sacerdotes colaboradores que son canónicos y además que son los que le dan vida cotidiana a la Catedral de Caracas. Ojalá que de esta tribuna nosotros aprendamos también a sacarle algún provecho, porque aquí este programa no tiene sentido si no hay unos desafíos que hay que lanzar, y el primer gran desafío es que nuestra catedral esté siempre abierta, es decir, hay que pedirle que verdaderamente hagamos los esfuerzos, sobre todo las autoridades civiles y nosotros, conjuntamente con las autoridades religiosas, podamos tener una catedral siempre abierta, que la gente pueda entrar y rezar y donde podamos tener múltiples actividades. Entonces, creo que uno de los primeros grandes retos urge una restauración de la Catedral de Caracas. Esa restauración requiere una inversión importante y al ser declarada Patrimonio y Monumento Histórico de la Nación, requiere que el Estado, ¿verdad?, pueda tutelar y pueda velar por su justo mantenimiento. Ojalá que podamos tener pronto una iglesia catedral totalmente restaurada, digna de venerar pues a nuestro Señor Jesucristo. Además somos la República del Santísimo Sacramento. Y por otro lado también hay que mencionar la posibilidad de estas múltiples actividades religiosas, que además aprovecho y saludo a mi querido hermano el deán de la catedral, el padre Juan Carlos, que lleva adelante esa gran responsabilidad, pues también ofrecer una especie de trabajo que nos permita a todos los ciudadanos visitar asiduamente y sobre todo rescatar toda esa cantidad de tradiciones que quedaron en nuestra historia y que son parte del patrimonio religioso de nuestra ciudad. Yo quería preguntarle, además de esto, estos libros parroquiales, estos libros de la Catedral de Caracas, están actualmente y reposan actualmente en nuestro archivo, sobre todo la fuente documental más antigua, anterior a 1930. Cuéntenos qué encontramos en esos libros. Exactamente, mire, vamos a hablar de dos libros en particular, o dos colecciones en particular. Una que son los llamados libros sociales, que no es otra cosa que los libros de matrimonio, de defunciones,
y de bautizo, registrado, donde se registra, mejor dicho, todo ese movimiento de actividades sociales que se realizan en Caracas desde su primer momento. Cuando decía que Catedral había nacido con Caracas, ciertamente sí, pues de hecho la parroquia se llama todavía Parroquia Catedral. Así es. Desde aquel momento hasta hoy. Lo primero era una iglesia parroquial que después se trastoca en catedral como tal y luego en metropolitana, mucho más adelante, en 1806. Así no, es. no recuerdo. Es un tránsito muy amplio, muy grande en el tiempo y en el espacio. Y sin embargo hay algo bien notorio, usted que habla ahora de patrimonio, de recuperación y de reparación. Es una catedral modesta, que si acaso llega al título de iglesia, y me perdonen que lo diga de esa manera, porque usted va al interior del país y consigue monumentos, iglesias muchísimo más grandes. Y en Bogotá y en Aquí mismo, te vea aquí la iglesia de Chacao, por decir algo. Claro, pero la catedral es la catedral. Bueno, ahí donde iba, lo que representa entonces desde el punto de vista histórico y por dónde ha pasado, que le ha tocado transitar. Pero ni más ni menos, en 1592 aquí vino un tal individuo llamado Amías Presto, Así. que asoló a Caracas. Degolló a la gente, se llevó todo por delante. Mario Briceño y la Gorri le dedica un Sí, ensayo. un ensayo completo, entre otras cosas. Todo lo que la iglesia como iglesia tuvo que atender en cuanto a las pestes, a la viruela, etcétera. Y lo que tuvo que sufrir la misma edificación en cuanto a los terremotos. Por ejemplo, el terremoto de 1641. Andaba un individuo por allá que lo llamaban Saturnino, andaba con una piedra aquí, calamado aquí en la cabeza, diciendo proféticamente que tal día, el día de San Bernabé, iba a haber un terremoto y se paraba ya lo que era lo que hoy día el Calvario, que era una cima como siempre, y ahí se paraba el loco Saturnino con una piedra en la cabeza dando aquellos gritos. Eso está registrado en ¿cómo se llama? Una movilización que se cumplió. Se cumplió en 1641, Wow. hubo el gran terremoto. Hay datos Esa catedral ha sido muy maltratada a través de los terremotos, Ahí, sobre todo. ahí se Y cayó. sobre todo el célebre de 1812, con aquellas famosas frases célebres que Si la pronunció naturaleza se opone, lucharemos contra Simón ella, Bolívar, que exacto. no obedezca. Así es. Hubo otro en 1766, que fue el famoso terremoto de Santa Úrsula. También la catedral quedó prácticamente colapsada. Y este de 1812, que se está dando un momento de la gesta independentista, que sirvió para todo, para tirios y troyanos, hacer de ellos una serie de manifestaciones de orden político y religioso, ideológico. Y ahí tuvo destacada actuación el obispo Narciso Cory Prat. Narciso Cory Prat tomó para sí no solo el hecho de restaurar la iglesia como tal, entendiendo la iglesia aquí a la gente, lo que es la iglesia Claro. de verdad, pues la congregación, pues, La feligresía. la feligresía, y llevársela para un acampado por allá por cerca de Cotiza, arriba, al norte de la avenida Fuerza Armada, que en su tiempo se llamó Ñaraulí. Allí se estableció una iglesia. que es actualmente donde está la iglesia de San José de Cotizara. Exacto. Y la iglesia de San José se llama San José la parroquia. Así es. Bueno, esto da muestra de que no es solamente los habitantes, que ya bastante decir, sino la propia iglesia como construcción, como hechura. Y siempre hubo el esfuerzo, tanto así que la iglesia dejó de funcionar más o menos un poquito. Acuérdense que estamos pasando por un periodo de guerra, la guerra de independencia. Así es. Ahí no había chance de nada, de estar pendiente de esto, de aquello, sino de la guerra, tanto de un lado como del otro. El cura de Candelaria, en 1828, estaba solicitándole al Cabildo Catedralicio, precisamente, solicitándole los vestigios de la iglesia que había construido
el compañero, ¿cómo se llama? El obispo Coliprat. Coliprat. Porque la iglesia ya quedado abandonada. Recuérdense, bueno, de la guerra. La guerra se llevó todo por Caracas. Claro, y Caracas. Y la economía. El Libertador todo. describe eso, Claro. Caracas quedó completo. Claro, el año 14 fue el año del terror que llaman, de los caraqueños tuvieron que huir hacia Oriente. La famosa. Ahora, qué trabajo tan maravilloso llevó la iglesia, ¿verdad? A veces olvidamos, digamos, toda esa vasta y terrible experiencia que le tocó vivir a estos primeros misioneros, a estos primeros obispos, que tenían como reto la, digamos, construcción de una diócesis, la construcción de una iglesia local, y que eso requería pues millones de situaciones que muchas veces no estaban al alcance de la población civil. Así es. Y le quería preguntar una cosa, hoy en día, ¿cuáles cree usted que deben ser esos retos para esta iglesia, que es la iglesia primada de la diócesis, porque es la mamá de todas las iglesias, digamos, de la diócesis de Caracas, en este caso la Catedral de Caracas, y que lamentablemente la inmensa mayoría no conoce nuestra iglesia catedral? Ahí hay un patrimonio artístico muy importante, un patrimonio artístico muy hermoso, pinturas y esculturas de Juan Pedro López, de Herrera Toro, de Arturo Michelena, y un sinfín de artistas que muchos de ellos que no se conocen, pero que tienen un gran valor patrimonial para la nación. Sí. Bueno, mira, los retos son muchos. Nosotros, cuando digo nosotros, los de aquí del archivo, bien lo dijo el doctor hace rato, que aquí se está haciendo un trabajo muy interesante, y es verdad, con lo poco que tenemos, estamos haciendo bastante, pues estas publicaciones que usted hablaba hace rato, y particularmente el tema de los archivos, y particularmente el tema del archivo acá. Nosotros tenemos aquí colecciones de diversas parroquias de Caracas, particularmente tenemos la de Catedral, pero más allá de eso también está el archivo del Cabildo Catedralicio. El Que es muy gobierno, rico, claro. riquísimo. Mire, aquí por ejemplo, me permiten, esto es una hoja de registro del archivo. Lo que ustedes no saben es que el profesor Antonio todos los miércoles asiduamente viene a hacer folio por folio un registro de toda la fuente documental, y en este caso del archivo del Cabildo Metropolitano. Bueno, vean ustedes esto, aquí está la actuación de, por ejemplo, Pedro Martínez, era el deán del momento, Santiago de Zuluaga, maestra escuela, José Suárez, el tesorero, Nicolás Antonio Ocío y Juan Agustín Díaz Argote, medios racioneros. Estos Díaz Argote después aparecieron firmando el acta de independencia. Lugar de expedición, Caracas, año 1811. 1811. El año de la independencia, ¿no? Y aquí está respondiendo el Cabildo, como institución que hay, como iglesia que hay, con la responsabilidad que tiene. Queda enterado el Cabildo Catedralicio de la instalación del Congreso Nacional. Increíble. Por cuyo motivo hará lo conducente para la iluminación, música y adornos respectivos. Pero qué bueno. No, porque es que de pronto se habla mucho y se dice que la iglesia estaba, que la iglesia no estaba. ¿Dónde pusieron al obispo Coliprat? ¿Dónde lo pusieron? ¿En qué nivel, en qué situación de decir, este es patriota o este es realista? No. Era un poco aquello de al César. Lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Bueno. Y fue más bien un individuo muy equilibrado en esos momentos de definiciones, ¿no? Un momento de definiciones, muy ácido además. Y no era él, es la iglesia. Y la iglesia pasó posteriormente, lo sabemos, posteriormente con Guzmán ni se diga, que fue lo que ocurrió. Y la iglesia estuvo allí, y la iglesia está hoy como institución muy sólida a pesar de diferencias y todo aquello, actuando. Y a nosotros nos compete esa historia de que hablamos de aquí de a poquito, como se dice, hay que recogerla, y esa historia está en estos papeles. Y esa es una de las tareas que nosotros debemos
siempre llevar adelante, siempre impulsar. Pues. Qué cosa tan buena. No, sí. Bueno, doctor Eduardo y el doctor Antonio, muchísimas gracias por este programa Entre Papeles y una experiencia más para conocer un poco más de nuestra historia de la iglesia local y en este caso sobre la Catedral de Caracas. Hasta un próximo programa y muchísimas gracias por su atención. A usted, Padre Merlino, muchas gracias. Y a usted, don Antonio, muchas gracias. Gracias a usted.